Nuestra bendita Torá no confunde el temblor del alma con el espasmo del temperamento. Sabe que el ser humano se enoja, sabe que el ser humano se frustra, se quiebra, que puede gritar. Sabe que la vida en su aspereza arranca palabras que luego pesan como si fueran piedras. Pero precisamente porque conoce al ser humano con una lucidez implacable, nuestra bendita Torá traza una frontera. ¿Hay enojo humano? Claro que sí. Torpe, pero reparable. Y, por otro lado, hay blasfemia, que no es solo desahogo del enojo, sino ruptura moral. No todo grito es Birkat Hashem, es decir, en este punto vamos a traducirlo como blasfemia del nombre divino o el proceso de maldecir el nombre divino. Hay un momento en el que la boca deja de ser una válvula y se convierte en un arma metafísica, queridos alumnos. Cuando el lenguaje se usa para atacar la fuente de la verdad absoluta, para negar la soberanía, para degradar lo sagrado a simples chistes y para escupir contra el pacto. Ahí la palabra ya no es una simple emoción, es rebelión directa contra Hashem. Y como el nombre divino en el Tanaj es una manifestación, autoridad y pacto, blasfemar el nombre divino no es hablar feo del nombre de Dios. No, queridos alumnos, es intentar desanclar la realidad moral de su raíz. La Torá prohíbe eso universalmente porque entiende que una humanidad que aprende a profanar el nombre divino y lo hace como costumbre, termina entonces profanando la vida de los demás con la misma facilidad, porque si a Dios no lo respetan, a nadie respetarán en su vida. El Tanaj nos ofrece un caso paradigmático que se vuelve una columna para este tema, el episodio del Mekalel. Ustedes se preguntarán, ¿qué es Mekalel? Bueno, es una persona blasfema, un blasfemo, en el Sefer Vaikra capítulo 24. No es un simple relato para entretener a los lectores del Tanaj, es un mapa de frontera. Allí hay una disputa humana que degenera en algo más grave. El sujeto, dice el Tanaj, Vayikoef et Hashem Vayekalel. Vayikov pronunció o expresó de manera destructiva y Vayekalel es maldijo. Por lo tanto, pronunció de manera destructiva el nombre de Hashem y lo maldijo esta persona. Los Jajamim discuten los matices del verbo y la lingüística, pero el punto torático es bastante claro. La pelea no se quedó en simples insultos interpersonales, se convirtió en una agresión contra el nombre divino mismo, es decir, contra el eje moral de la comunidad de Israel en ese momento. La Torá responde con una seriedad que no puede ser accidental porque está señalando el peligro que implica. Cuando el enojo toma al nombre divino como un instrumento, el enojo se vuelve también un sacrilegio. Y el sacrilegio, aunque nazca de emociones humanas, es un acto de voluntad. ¿Por qué? Porque es escoger degradar lo sagrado para poder sentir poder momentáneo. Esa elección es el corazón de la blasfemia, queridos alumnos. Pero, para no caer en simplismos, debemos comprender la diferencia con precisión psicológica. El enojo humano puede ser una reacción desordenada ante el dolor, la frustración o la injusticia. La blasfemia es convertir ese dolor en una licencia para poder escupir contra la verdad. El enojo humano puede ser una expresión de impotencia. La blasfemia es un gesto de soberbia. Es decir, yo no acepto autoridad, yo declaro guerra a la medida. Por eso nuestra bendita Torá, cuando habla de profanar el nombre divino, no está legislando contra las emociones y los sentimientos. Está legislando contra la anarquía moral. La emoción no es pecado por existir. El pecado aparece cuando la emoción gobierna el lenguaje hasta convertirlo en una ruptura del pacto.
Y aquí entra un principio rabínico fundamental que deben tomar en cuenta. La vida espiritual no se mide por lo que tú sientes, sino por lo que tú haces con eso que tú sientes. Nuestra bendita Torá no te exige no sentir ira. Lo que te exige es no idolatrarla. En términos toráticos, la palabra puede construir o destruir. Mavet vechaim beyad halashon. Muerte y vida están en manos de la lengua. Nos enseña el Sefer Mishlei. La frase no es una metáfora poética que suena bonito, es jurisprudencia de nuestras almas. La lengua crea realidades sociales, es decir, reputaciones, alianzas, guerras, reconciliaciones y perdón. Cuando el lenguaje se orienta hacia el nombre divino, esa potencia se vuelve santidad. Pero cuando se orienta contra el nombre divino, se vuelve profanación. Y aquí aparece el criterio más fino. La blasfemia no se define solo por palabras fuertes, sino por una intención de degradación de lo sagrado. Es usar el nombre como un blanco para poder expresar desprecio por la autoridad divina, por el pacto o por la verdad moral. La tradición rabínica, al codificar lo que cuenta como blasfemia formal en contextos judiciales, muestra precisamente esa especificidad. No todo insulto es blasfemia. La blasfemia implica atacar el nombre divino en su función de soberanía. Aunque el Noahida no esté operando con un tribunal del Sanedrín, el principio moral debe permanecer, queridos alumnos. La gravedad está en convertir lo sagrado en herramientas de odio o burla. Ahora bien, el punto más peligroso y más contemporáneo, por así decirlo, es cuando la blasfemia se disfraza de catarsis o de honestidad, entre comillas. Solo me estaba desahogando, dicen las personas. La Torá responde con una pregunta silenciosa. ¿Tu desahogo te volvió más verdadero o solo más insolente? Porque la catarsis puede ser terapéutica, claro que sí, cuando libera emociones y sentimientos para luego ordenar tu conducta, tu ética y tu moral. Pero se vuelve veneno en tu vida cuando entrena tu alma a la irreverencia. La repetición de insultos hacia el nombre divino no solo expresa enojo, queridos alumnos, educa al corazón en desprecio por eso que debería ser respetado. Un corazón educado en el desprecio se va a volver incapaz de Yirat Shamayim. Por eso es un veneno para tu vida si es que lo practicas. Es un veneno contra la reverencia al cielo. Aquí entra la psicología conductual y en este punto podríamos decir que el lenguaje es práctica. Lo que repites y repites y repites se vuelve un hábito. Lo que se vuelve un hábito se vuelve una identidad en tu vida. Un ser humano que practica la profanación en su boca, practica también la profanación en su juicio, en su verdad, en su ética, en su conducta y en su moral. Se vuelve más capaz de torcer la verdad, de humillar a los demás y de justificar la violencia. Muchos se preguntarán ¿por qué? La respuesta es clara, queridos alumnos, porque el respeto es una capacidad general del ser humano. Quien pierde el respeto por lo alto, pierde también el respeto por lo humano, ya que lo humano es Tselem Elohim, es imagen divina. Es así de simple. Así la blasfemia no es solo un pecado vertical, es corrosión horizontal de la convivencia social. La Hasidut nos ilumina con una precisión interior y nos dice que el enojo es a menudo una forma de idolatría del yo. Cuando la persona se enoja, siente que el mundo violó su expectativa. Su ego exige restitución inmediata. Si en ese estado usa el nombre divino para maldecir, está haciendo algo doblemente grave. Está coronando su ego como si fuera juez de Hashem. ¡Qué grave! Es decir, la persona se coloca por encima del orden moral y declara que su dolor le da derecho a profanar. Eso es yeshut, egoidad o autoimportancia en absoluto.
en su forma más cruda, obviamente. El Alter Rebbe nos enseñó que el trabajo espiritual real consiste en no permitir que el impulso se convierta en un rey en nuestra vida, que no se convierta en el Kabbalat Ol, en la aceptación del yugo de algo ajeno, en medio de la tormenta. No, queridos alumnos, no reprimir la emoción como si fuera piedra, sino dirigirla con dignidad. La blasfemia ocurre cuando la emoción o el sentimiento no es dirigido y sale como quiere salir. Ocurre cuando se convierte en un trono. La Kabbalah, por su parte, nos revela que el lenguaje toca estructuras muy profundas de nuestra realidad. En el Zohar, la palabra humana no es simplemente la emisión de aire y sonido, es energía que configura la relación del ser humano con Hashem. El Arizal nos enseña que nuestra boca, al articular palabras, conecta lo interior con lo exterior. Puede elevar, pero también puede degradar. Puede limpiar y también puede ensuciar. Blasfemar el nombre divino es en ese marco una inversión del propósito para el que fue creada nuestra boca, por lo tanto, una inversión del propósito de la palabra humana. Lo que fue dado para revelar verdad, justicia y buen comportamiento se usa entonces para fabricar separación, ruptura y fragmentación. Eso fortalece las clipot, las cáscaras de ocultamiento, las capas de opacidad que nublan la conciencia y no permiten que la luz divina entre en tu vida. Lo más trágico es que esa opacidad hace que el enojo se vuelva más frecuente en tu vida. La persona se vuelve menos capaz de ver la providencia divina, menos capaz de verle sentido a la vida y más reactiva, más cínica. Es que me enojo por esto porque necesito esto o aquello y ya se hizo costumbre y entonces me enojo siempre por esto. Hay personas que se enojan porque sienten hambre, porque dicen quiero comer y ya me enojé y empiezan a tratar mal a su familia o las personas alrededor. Y dices que yo me enojo porque me da hambre y necesito comer y es costumbre en mí. Bueno, eres una persona idólatra porque tu enojo está primero antes que la dignidad de las personas a tu alrededor. Entonces, aquí se cumple una ley espiritual devastadora, queridos alumnos. Profanas el nombre divino y el mundo te parece más profano porque ya no lo respetas. Te parece más vacío y ese vacío alimenta más enojo y se hace costumbre y el enojo alimenta más profanación. La Torá prohíbe el Birkat Hashem, la maldición del nombre divino, para romper ese circuito. Ahora bien, ¿qué hace la Torá con el enojo humano legítimo? No lo santifica de ninguna manera, queridos alumnos, pero tampoco lo niega. El Tanaj muestra figuras que expresan dolor ante Hashem con palabras muy duras, incluso con quejas, pero dentro de un marco de relación con Él, no de ruptura. La diferencia es crucial. Quejarse ante Hashem desde la relación no es blasfemar, es gritar hacia el Padre, no escupir contra el Rey. La queja puede ser parte de avodá, del servicio, cuando la queja es honesta, es sentida y termina en sometimiento a la verdad y a la voluntad divina. La blasfemia, por su parte, es el rechazo del sometimiento y es querer que se cumpla lo que yo quiero porque me siento herido. Aquí está la frontera. Mi palabra, aunque duela, busca a Hashem o lo ataca, o busca que Hashem haga lo que yo quiero, lo que yo digo, manipularlo. Mi grito es una súplica desesperada o una declaración de desprecio. En el primer caso, hay una humanidad herida que aún reconoce el pacto, quien se enoja pero busca sometimiento a la verdad y a la voluntad divina. En el segundo caso, hay una ruptura moral porque quieres que se haga tu voluntad o quieres subsanar lo que sentiste que se rompió cuando te enojaste. Para los noajidas, la derivación práctica de este subtema, de este módulo, empieza con una disciplina brutalmente simple. No usar el nombre de Dios como una descarga emocional. No porque Hashem sea frágil y le duela que ocupes su nombre o sienta feo que lo ocupes mal su nombre. No, de ninguna manera. No es un ser humano, queridos alumnos, que se duele por todo y es frágil por cualquier cosa, sino porque tú lo eres.
Tú eres frágil. Quien usa el nombre como insulto entrena su corazón a profanar lo que debería ordenar tu vida. Y hay una disciplina complementaria igual de importante: aprender a transformar el enojo en acciones correctas, en acciones concretas. Si el enojo surge por la injusticia que viviste, debe convertirse en motivación para que tú sí practiques dinim, no para que te vuelvas como aquellos que practicaron injusticia contigo. Para que tú te ocupes en reparar, para denunciar con evidencias, no con mentiras y chismes, para construir verdad. Si surge tu enojo por dolor, debe convertirse en plegarias sinceras hacia Hashem. Debe convertirse en teshuvá, en retorno al camino bueno y en rectificación, en búsqueda de sentido, en una conversación interior con Hashem sin ningún insulto. La Torá no te pide que no sientas emociones humanas. Claro que las puedes sentir. Lo que te está pidiendo es que no destruyas con tu lengua la posibilidad de sentido y reconstrucción. Para cerrar, quiero que imaginen que están a punto de explotar como una olla express que ya se llenó de todo el vapor del agua hirviendo del enojo. Sientan que el pecho les arde, que la lengua les quema porque quieren disparar lo más violento para poder sentir alivio. En ese segundo hay dos caminos, queridos alumnos. Uno es muy fácil. Uno es profanar, insultar, maldecir, sentir poder por un instante y quedar más vacíos después. El otro es más difícil: callarse. Callarse en un latido, respirar y recordar que el nombre divino no es una palabra que se usa, es una presencia que te sostiene incluso cuando estás fragmentado, cuando estás roto. Y si eliges el segundo camino, aunque sea una sola vez, en tu vida va a ocurrir un milagro pequeño que va a cambiar toda tu historia. El enojo va a dejar de ser el rey en tu vida. Tu lengua va a dejar de ser tu arma y tu humanidad se va a volver más grande que tus impulsos y tus deseos. Eso, queridos alumnos, es Yirat Shamayim en tiempo real. No un sentimiento místico, sino la valentía de no convertir tu dolor en una ruptura moral.